y modificaciones para esta gestión 2020, ya estableciéndose como centros coordinadores de emergencias, tanto a nivel departamental, a nivel municipal. Pero la estructura de lo que es un sistema de referencia y contrarreferencia persiste, ¿no? Y eso no va a variar porque se supone que los establecimientos de salud, de acuerdo a su capacidad resolutiva y a el tipo de pacientes que puedan recibir, pues si no pueden resolver una patología en un nivel de atención, tienen que necesariamente transferirlo o referirlo a otro nivel de atención donde el paciente pueda tratar su problema de salud y recibir una atención adecuada. Este sistema de referencia además debe funcionar y debe ser oportuno, ¿no? Ya que una mala referencia o el retraso en los tiempos de derivación del paciente de un nivel de atención a otro repercute directamente en la salud del paciente, ¿no? Entonces, ustedes saben que si es una patología urgente o emergente para tratarla, si no se resuelve a tiempo, obviamente que va a acontecer complicaciones. Y también eso puede traer responsabilidades con el personal del establecimiento que no ha podido referir de manera oportuna o que ha referido de manera inadecuada, ¿no? Entonces yo ayer les hablaba a sus compañeros, en el sistema tenemos unos manuales que son los libros de las NACs, se llama, que son las normas de atención clínica, que establecen la modalidad y cómo se debe realizar un procedimiento de referencia y contrarreferencia, o de referencia más que contrarreferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo clínico en cada patología que debe realizarse para que el paciente pueda ser referido a otro establecimiento? Por eso en este primer cuadrito que les puse acá de este manual, ustedes pueden ver cómo el paciente llega al establecimiento de salud. Por eso ahí dice el usuario con problemas de salud, ¿no? Acude al establecimiento de salud donde se debe realizar, obviamente, llenado adecuado o correcto de lo que es la historia clínica durante su atención médica o expediente clínico que lo tienen acá al lado, ¿no? Entonces, manejar adecuadamente y recoger todos los datos más relevantes que puedan ayudarnos en los criterios diagnósticos específicos. Por eso ahí dice, existen suficientes criterios establecidos para el diagnóstico, ¿no? Si tiene esos criterios suficientes para el diagnóstico y se ha hecho una evaluación adecuada del paciente, lo que se debe valorar, dice, si está de acuerdo, existen condiciones adecuadas para realizar el tratamiento. Primero verificar si ese establecimiento tiene la capacidad para resolver el problema del paciente. Si no tiene la capacidad necesaria para resolver el problema del paciente, debe ser referido. Si tiene la capacidad para resolver ese problema urgente o emergente del paciente, ¿no? Hay que, bueno, se podrá resolver el problema o la patología en este mismo establecimiento, ¿no? Y, bueno, después de ser tratado puede ser llevado a otro, ¿no? El sistema de referencia. Ahora, si no es suficiente los criterios, dice, se puede obtener más criterios con exámenes auxiliares o de diagnóstico para realizar exámenes auxiliares, para establecer el diagnóstico, en su caso referir al paciente. Si el paciente cuenta con un diagnóstico que no puede ser atendido en ese nivel de atención, debe ser referido a otro establecimiento y después de ser tratado y resolver el problema del paciente, debe ser contrarreferido al establecimiento de origen, ¿no? Y vamos a ver acá, un poquito más abajo, ¿no? Que aquí está toda la teoría sobre lo que es el sistema de referencia, ¿no? Que hablábamos en resumen en la anterior clase. Este cuadrito, que ya lo vimos en la clase anterior también, nos indica y nos establece que todos aquellos establecimientos, puestos de salud o centros de salud, donde cuentan con un personal calificado para la atención según ese nivel de atención, ¿no? Si no resuelven adecuadamente el problema del paciente, deben referirlo, ya sea a un hospital de segundo nivel o a un hospital de tercer nivel. Ahora, si tenemos en el área de influencia un puesto de salud
y tenemos a la cabeza un centro de salud integral con internaciones que tenga laboratorios, ecografía y otros estudios complementarios, pues el puesto de salud en primera instancia tendrá que referir a ese centro de salud y el centro de salud al hospital de segundo o tercer nivel, según sea el caso, ¿no? Pero la puerta de entrada siempre va a ser por el primer nivel de atención, ¿no? Incluso acá, si se fija, nos dice la comunidad, hay un responsable comunitario de salud. Entonces vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Actualmente, y bueno, desde hace muchos años atrás, se han conformado siempre en las comunidades de los diferentes municipios del departamento y a nivel nacional lo que se denominan responsables comunitarios de salud o RDS, que se los conocía con ese denominativo. Estos responsables comunitarios de salud, que no necesariamente son personal de salud, ¿no? Se los capacita en la identificación de problemas de peligro o signos de peligro en general en los pacientes. Normalmente o se hace mayor énfasis en lo que son menores de 5 años, mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, desde ahí podemos partir. Si ese responsable comunitario de salud identifica un problema de peligro, debe referir a su puesto de salud o a su centro de salud. Y desde ahí sigue la cadena hasta llegar al tercer nivel si fuera necesario. Una vez que el tercer nivel o el segundo nivel han resuelto el problema por el cual el paciente ha sido referido o transferido a ese establecimiento, pues con la nota correspondiente de contrarreferencia, el paciente retorna al establecimiento de origen, ¿no? ¿Qué es lo que acontece normalmente? Por eso las flechitas que tienen ustedes acá van a ir de ida y vuelta, ¿no? No son flechas cerradas que solamente van en una dirección, están en ambas direcciones porque es el sistema de referencia y de contrarreferencia. Desde el primer nivel de atención, el segundo nivel hasta el tercer nivel de atención según la capacidad resolutiva de ese establecimiento. Y la referencia no solamente puede ser, bueno, según esta normativa, en caso de urgencia o emergencia, tal vez sean establecimientos que tengan la capacidad resolutiva, pero que no puedan, que necesiten laboratorios y no lo tengan. Entonces pueden referir para exámenes complementarios también, ¿no? No sé si se Doctor, entendió. ¿Alguna pregunta? una Dime. pregunta, una preguntita, doctor. Dime, dime. El responsable comunitario, él no puede enviar la persona al centro médico integrado como el equipo SAFS. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? El responsable comunitario de salud es una persona que vive en la comunidad, no es médico, no es enfermero, no es licenciado, no tiene ningún cargo o no tiene ningún tipo de estudio en la parte o en el área médica, pero sí tiene capacitación que el mismo personal de salud de los establecimientos, por la lejanía que tienen muchas comunidades, capacita a personas que la comunidad selecciona que aparentemente tienen la capacidad para poder identificar problemas de peligro o signos de peligro en sus pobladores de la comunidad, ¿no ve? Entonces, no es un médico, es Y el, un... el ¿Ah? equipo SAFS habría entonces un médico o profesional Claro, capacitado. el equipo SAPSI forma parte de un puesto, de un centro o de un hospital, ¿no? Entonces, el equipo SAPSI está formado por médicos, por auxiliares de enfermería, inclusive odontólogos, que así lo requiera la comunidad. Entonces, el personal o el equipo SAPSI tiene la capacidad para realizar el tratamiento y seguimiento a los pacientes. Igual, si no pueden resolverlo, tienen igual que referirlo y manejan de la misma forma. Ahorita lo que estamos hablando es de manera muy general, independientemente si se trate o no de un equipo SAPSI o del personal de salud que trabaja en el establecimiento, porque al final todos son personal de salud, si no tienen la capacidad resolutiva necesaria, deben referir a su paciente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer al respecto?
Doctor, ¿Sí? buenas tardes. ¿Cada cuánto se discapacita? Eso es, por lo menos deberían estar capacitados una vez cada gestión, pero en realidad el médico, cuando sale de la universidad y ha hecho el internado y demás, se supone que tiene la capacidad para identificar problemas de salud del paciente y puede emitir criterios clínicos diagnósticos en el paciente, ¿no ve? Entonces, lo que se capacita normalmente al personal de salud es en el funcionamiento de este sistema de referencia y contrarreferencia y la identificación de algunas otras patologías que podrían no conocerlas, digamos, ¿no? Pero se supone que todo profesional del área de salud tiene la capacidad suficiente para identificar problemas de salud emergentes o urgentes, ¿no? Y las capacitaciones obviamente van enfocadas al funcionamiento efectivo de este sistema de referencia y contrarreferencia. Ahora, existen manuales también específicos, por ejemplo, en atención a la mujer gestante, no gestante, al menor de 5 años, que lo han debido manejar ustedes, tal vez, cuando han ido a hacer prácticas, sobre lo que es el continuo de la atención, ¿no? El continuo, por ejemplo, nos da lineamientos básicos del manejo de pacientes, identificación de signos de peligro para poder ser derivados o transferidos a otros niveles de atención. Esas capacitaciones sí las realizan. Cada programa en el tema de salud sexual y reproductiva, adulto mayor, patologías en general, capacitan al personal. Más que cómo hacer diagnósticos, sino cómo manejar ese sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Ah? Adelante. ¿No hay otra pregunta? Vamos a bajar. Bueno, esa es toda la parte burocrática y logística, ¿no? También la referencia puede ser medible, obviamente. Son los formularios los que les quiero mostrar acá, de los anexos que tiene este manual, ya que los formularios, ustedes cuando estén haciendo las prácticas del internado, pues tienen que manejarlos y llenarlos en caso que sea necesario, ¿no? Porque es el personal de salud, sean enfermeras, auxiliares, el médico o los internos los que van a llenar el formulario y para eso hay que ser específicos. No son formularios difíciles de llenar, simplemente hay que seguir la secuencia según lo que te va pidiendo cada formulario. Por ejemplo, este formulario de referencia que se maneja a nivel nacional, ¿no? Y acá obviamente en el departamento, y creo que la seguridad de corto plazo maneja un formulario similar, aunque adecuado a lo que es la seguridad de corto plazo. Pero principalmente como datos aquí tenemos el nombre del establecimiento de salud que refiere, que es obligatorio llenarlo. La red de servicios a la que pertenece, por ejemplo, aquí en el departamento tenemos 3 redes de servicios de salud, que son la red 1, 2 y 3, la red 1 que es Cobija, red 2 Puerto Rico y red 3 Gonzalo Moreno. La fecha y la hora. Demasiado importante esos datos, ¿por qué? Porque eso nos puede ayudar a medir en tiempos para verificar si el paciente desde la hora en que ha sido llenado el formulario y referido, ese paciente ha llegado de forma oportuna al establecimiento de salud o cuánto tiempo ha transcurrido desde su salida de un establecimiento hasta la llegada al otro. Y eso puede también generar responsabilidades si es que no ha sido referido de forma oportuna, ¿no? En tiempos hablando, ¿no? Y eso puede ocurrir, como les decía, desenlaces, fallecimientos o complicaciones del paciente, ¿no? Luego está la ficha de identificación ya del paciente,
en ese mismo formulario donde esté el nombre y apellidos del paciente, su domicilio, que a veces algunos solamente ponen barrios y demás y no ponen número, dime. Disculpe, en esto de las redes, usted dijo que hay la red uno, la red 2, la red 3. Ujú. Para un poquito de comprensión personal mía, diría, ¿cómo está conformado lo que son las redes? ¿Son por municipios o Sí, en base a aquí en qué el, se forman las aquí redes? en el departamento tenemos 15 municipios, ¿no ve? Cuando han nacido las redes de servicios Exacto. de salud, se han agrupado 5 municipios para una coordinación de red, ¿no? Eso quiere decir que la red uno, por ejemplo, que es Cobija, engloba todo lo que es el municipio de Cobija, el municipio de Volpebra, Filadelfia, está por venir y Bellaflor, ¿no? Son 5 municipios. La red 2 maneja lo que son Puerto Rico, Santa Rosa, Ingavi, San Lorenzo y el Sena, ¿no ve? Y la red 3 maneja lo que es Gonzalo Moreno, Villanueva, Santos Mercado, Nueva Esperanza y San Pedro, ¿no? Entonces, de esa forma están organizadas las redes. ¿Eso para qué? Para permitir la funcionalidad de este sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y que los establecimientos que están en esa área de influencia pues puedan estar intercomunicados unos con otros. Yo les voy a mostrar un cuadrito de lo que es una propuesta que nosotros hicimos de redes después de que pues, pasemos esta presentación para que puedan conocer cómo está estructurada las redes a nivel del departamento, ¿ya? Pero es de esa Gracias. forma, ¿ya? Entonces, sigamos, ¿no? La ficha de identificación, nombre y apellidos del paciente, su domicilio, su edad en años y meses y el sexo. Es importante colocar la edad, obviamente, del paciente. Los datos clínicos y los signos vitales, elemental, porque eso puede ayudarnos una vez que el paciente llega al servicio al cual ha sido referido, para ver si ha habido o no modificaciones en lo que es el control de signos vitales, porque eso ustedes saben que puede ser modificado dependiendo de la patología que tenga el paciente y nos puede indicar si el paciente está en un estado grave o crítico, ¿no? El resumen elemental de la anamnesis y del examen clínico del paciente, que debe ser llenado de forma minuciosa, ¿no? Y los datos más relevantes son pequeñas, fíjense, son unas cuantas líneas que tenemos ahí para el desarrollo y hay que escribirlos con letra obviamente clara, ¿no? Legible, que realmente se pueda entender y se pueda comprender. Luego está la parte de resultados y exámenes complementarios o de diagnóstico, si es que se hubiesen realizado, porque no todos los establecimientos tienen disponible lo que es un laboratorio u otro tipo de exámenes, ¿no? Y por eso es muy importante recalcar que el profesional de medicina, el profesional que se está formando en el área médica, debe tener una capacidad de diagnóstico clínico y emitir criterios diagnósticos adecuados según el análisis o la revisión clínica del paciente, que es algo que tal vez nos estamos olvidando un poco. No digo que la tecnología sea mala, pero está haciendo que nos volvamos demasiado, ¿cómo lo diría el término? Que nos volvamos demasiado mecánicos, ¿no? Y que sin un laboratorio, sin un rayos X o sin una tomografía no podamos emitir criterios diagnósticos, cosa que antes no teníamos, ¿no? Y se manejaba muy bien la parte del examen físico y la revisión clínica del paciente. Obviamente ahora tenemos el acceso a la tecnología y hay que utilizarla, pero utilizarla bien. Pero en áreas rurales donde no tenemos el acceso, pues debemos manejar un criterio clínico y una revisión clínica adecuada para poder emitir un criterio diagnóstico, ¿no? Que permita realmente identificar un problema, un posible problema y referir con un diagnóstico presuntivo adecuado al paciente, ¿no? Ahí tenemos una casilla para llenar 1, 2 o más diagnósticos presuntivos que consideremos que son los principales que están llevando a ser transferido al paciente de un nivel a otro. Y obviamente el manejo inicial que ha sido realizado con el paciente respecto
a la medicación que recibió, ¿no? Entonces eso es importante. Algo importante también que ha incluido este formulario de referencia que los antiguos no tenían es el consentimiento informado de la referencia, ¿no? Donde se explica al paciente o al familiar los pormenores del estado de salud del paciente y por qué se está realizando la referencia del mismo. Por eso ahí dice, habíanse informado sobre el cuadro clínico, autorizó la referencia, teniendo en cuenta que ha sido informado claramente sobre los riesgos y beneficios que se pueden presentar. Firma del paciente, firma del acompañante. Si el paciente no tiene la capacidad para firmarlo, obviamente lo firma el familiar o acompañante. Y el otro acápite que viene el nombre y cargo de quien envía al usuario o responsable del establecimiento que refiere, con la firma y sello. Muchas veces nos olvidamos de poner el sello y solamente firmamos. Y eso, si va a un proceso de auditoría, ya estaría dándonos un tipo de sanción por no cumplir con lo que dice la norma, ¿no? Y el motivo de referencia, que podemos poner si es una urgencia o emergencia, si es una consulta, si es un estudio de gabinete, laboratorio, tratamiento u otros, y la fecha en la que se envió y la hora de envío, ¿no? Actualmente, esta parte de acá está siendo modificada con el nuevo manual, pero todavía mantiene la parte de emergencia y tratamiento, ¿no? Entonces, para ya no, porque a veces la lejanía de los establecimientos no podemos mandarlo desde Puerto Rico solamente para que haga interconsulta en el Galindo, entonces se lo manda para que realice la consulta de emergencia y el tratamiento respectivo en la institución. No sé, alguien ha ingresado de su curso, vamos a ver quién es. Claudia Suárez. Y luego está el acápite del establecimiento receptor, ¿no? Donde podemos ver que en el establecimiento al cual está llegando el paciente con su referencia, que puede ser del sistema público, de la seguridad de corto plazo u otros, debe llenar primero el nombre del establecimiento, el nivel de atención al que corresponde, el nombre de la persona que fue contactada de ese establecimiento para realizar la referencia, porque algo que nos dice la norma es si yo, que trabajo en el Centro de Salud Mapajo, por ejemplo, necesito referir un paciente al Hospital Roberto Galindo, debo comunicar al Hospital Roberto Galindo que estoy enviando un paciente con tales y tales características para que ese establecimiento esté preparado y esperando para la atención de ese paciente. Por eso dice nombre de la persona contactada, ¿no? Luego está el nombre y cargo de quien recibió al paciente, la fecha de recepción, la hora de llegada y la hora de recepción, que hay diferencia entre la hora de llegada y la hora de recepción porque puede haber llegado a las 2 de la tarde, pero resulta que recién a las 2:30 o 3 lo han recepcionado y atendido, ¿no? Entonces también eso hace que la diferencia en tiempos pueda ser sujeto a alguna sanción en caso de que no ha sido oportuno. Luego está el médico responsable del establecimiento de salud, el receptor, donde está la firma del médico y el sello, que es obligatorio, ¿no? Y como dice acá abajito, el original va al establecimiento que realiza la referencia, o la primera copia a la historia clínica del establecimiento receptor y la segunda copia va para el comité de referencia y contrarreferencia. ¿Se entiende? En el formulario de referencia no es complejo. En la parte de atrás, este formulario les explica bastante bien cómo hacer el llenado del mismo, entonces no hay dónde perderse. Y este segundo formulario, que es el de contrarreferencia, que una vez que el paciente ha sido tratado en el establecimiento de salud, ha sido mejorado, curado, recuperado, rehabilitado, se debe llenar este formulario para el retorno del paciente al establecimiento de origen, que es donde más tenemos fallas. La mayoría de los establecimientos refieren, pero las contrarreferencias casi nunca llegan, ¿no? Y es una debilidad que tenemos en el sistema actualmente.
Y este formulario de contrarreferencia, donde está el establecimiento al que retorna el usuario, ¿no? Debemos colocar el establecimiento de salud, la fecha y la hora a la cual está siendo contrarreferido, el servicio referente, la red a la que pertenece y si se contactó al establecimiento de contrarreferencia o no, ¿no? La identificación del usuario, lo mismo, del nombre, el domicilio, la edad, y luego de los datos clínicos y a un resumen como si fuera una epicrisis, ¿no? Entonces ahí están los días de internación, el sexo, el peso, los signos vitales, el diagnóstico de ingreso, el diagnóstico de egreso, y nos pone ahí, ¿no? Según el CIE 10, que debemos todos manejar, ¿no? El CIE 11 hasta ahorita no ha sido aprobado ni puesto en vigencia, así que seguimos manejando el CIE 10. Luego está la evolución o complicaciones que hubiese tenido el paciente durante sus días de internación, los exámenes complementarios o de diagnóstico que han sido realizados con el paciente, otros exámenes o interconsultas que hubiese realizado, el tratamiento que ha recibido, ¿no? Y el seguimiento al tratamiento que debe ser, cada cuánto tiempo debe retornar para seguimiento, etcétera, ¿no? Y las recomendaciones para el usuario. Por si acaso yo no estoy pegando a mi perrito, es el vecino, ¿no? Y las recomendaciones para el usuario, ¿no? Que es importante también ponerlas, ¿no? Luego la última partecita de este formulario está el establecimiento de salud al que realiza la contrarreferencia, donde se coloca el establecimiento de salud, el municipio al que pertenece, la red de servicios a la que pertenece, el nombre del acompañante o familiar, si es que tuviese, y el contacto del establecimiento que realiza la contrarreferencia. Importante, lo mismo, el sello del establecimiento, la firma y sello del médico tratante y la firma y nombre del usuario o acompañante del paciente. Y lo mismo que el anterior, tiene igual atrás las explicaciones necesarias de cómo hacer el llenado de ese formulario para que no haya problemas, ¿no? Esta boletita que ustedes ven aquí, que también es de referencia y contrarreferencia, se lo maneja más a nivel comunitario, pero ya prácticamente no la utilizamos como sistema, por eso no les voy a explicar mucho sobre ello, ¿no? Lo que quiero mostrarle es la propuesta de redes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Una Sí. pregunta. ¿Hay que saber qué municipios pertenecen a cada red para el examen? ¿O No, 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 no. no? Solamente cómo funciona el sistema. Ahora, Ya, si gracias. no, igual podemos ver, ¿no? No tengo problema. No, Mejor no. para mí. Está bien así. No, eso les he dado como comentario, como ejemplo. Y les voy a mostrar cómo funciona esa red, bueno, con el ejemplo de los mismos municipios, ¿no? Vamos a dejar de presentar acá. Y vamos a presentar nuevamente. Para que vean como ejemplo cómo están estructuradas las redes. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, lo vemos. Se ve, ¿no? Ya. Esto, por si acaso, no es invento, es un documento real del CEDES. Mi persona, bueno, les indicaba al inicio, está como jefe de gabinete del CEDES Pando y actualmente estoy como jefe de la unidad de redes y servicios de salud. Entonces manejamos lo que es la parte de redes funcionales, ¿no? Entonces, este formulario, por ejemplo, bueno, esta presentación, nosotros la realizamos como propuesta para que podamos identificar cómo funcionan nuestras redes de servicios de salud, ¿no? Y principalmente acá en el departamento tenemos estructurado, voy a tratar de reducir esto para que se vea más grande. ¿Ya? Tenemos estructurado, les decía, 5 municipios en la red 1, que es la red 1 Cobija, que es todo lo que está con rojo y azulito Cobija.
lo que está con amarillo es la red 2 y lo que está con verde es la red 3. Entonces, ¿eso qué hace con nosotros como sistema de salud aquí en el departamento? Nos permite identificar cuáles son los lugares más factibles o más accesibles para referir o transferir los pacientes de un establecimiento a otro. Si tomamos en cuenta que el municipio de Cobija, ¿no?, se encuentra en este nivel y el último municipio, Nueva Esperanza, está al otro extremo del mapa. Si yo quiero hacer una referencia oportuna, tendría que hacerlo por transporte aéreo y eso no tengo. Y si lo hago por ambulancia, va a tardar más de 12 horas en llegar seguramente a el municipio de Cobija. Entonces eso hace que el sistema de referencia se maneje de forma integral, no solamente en un departamento, sino con los departamentos aledaños a este. Por eso, acá, por ejemplo, tenemos establecidos que los municipios, por lo menos 7 municipios, ¿no?, incluso el SENA actualmente, ya que tenemos un puente que ha sido concluido, todos refieren sus pacientes al Hospital Roberto Galindo para que puedan ser atendidos en caso de que sea necesario. Y bueno, pronto tendremos nuestro hospital de tercer nivel que pues nos permitirá igual ese acceso, ¿no? Y el resto de los municipios, por la lejanía que tienen, pues pueden acceder a los hospitales, ya sea de Guayaramerín en el caso de Nueva Esperanza, por la cercanía y porque se tiene que referir oportunamente al paciente, o estos municipios que están en amarillo al Hospital General de Riberalta, ¿no?, que pertenecen los dos al departamento del Beni. El SENA puede referir a Riberalta o puede referir actualmente a Cobija. Está en el límite, en el medio, si vale el término del mapa, y puede hacerlo a cualquiera de los dos. Entonces, ¿eso para qué? Para permitir que el paciente llegue de una forma más oportuna a ser atendido en su dolencia o en su patología, ¿no? Y bueno, esto lo hicimos para el COVID, que nos lo pidieron, ¿no? Y esto es el municipio de Cobija, ¿no? El municipio de Cobija tiene 6 establecimientos de salud que están identificados con un puntito rojo, ¿no? Y tenemos los centros aquí que habíamos identificado, centinelas para la atención de pacientes COVID, el hospital de segundo y el hospital de tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, estos establecimientos de salud de primer nivel pueden referir todos, en el caso de COVID, las flechitas por eso están así en amarillo, podían referirlo al centro ya sea de Perla del Acre, a la piscina olímpica o al hospital de tercer nivel que está habilitado como hospital COVID, ¿no? Y cuando no es COVID, pues van todos al hospital Roberto Galindo Terán, ¿no? No sé si quieren preguntar algo. ¿Quisieran consultar algo sobre esta parte del tema? Se los voy a pasar el librito completo del sistema de referencia y contrarreferencia para que puedan tener los formularios y repasarlos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que están conectados, pero están estudiando cardiología, ¿no? Sí, doctor. Algunos. Sin vergüenza, Sergio. Menos un punto por Doctor, honestidad. Dime, no. Creo que decirlo Doctor, se escucha recortado. Dime, Sergio. Creo que ser honesto igual tiene sus dificultades, ¿no? ¿No ve? Así es. Doctor, una pregunta. Tengo una consultita, doctor. Dime. En cuanto, como usted nos mostró, ¿no ve? Por ejemplo, hay 3 hospitales de segundo nivel. Uno creo que miré, no sé si era en Filadelfia. No sé en qué parte miré, doctor, de ahí del mapita. No sé si lo puede retroceder. Ya. Por favor. No, el otro, doctor, el que pasó. Es ahí. No. Es ahí, Aquí. doctor. Ahora, como usted dijo, por En, ejemplo, en escena, en realidad digamos. están 2 hospitales aquí. Está por habilitarse, dice, ¿no? Sí, En caso doctor. necesario para internación, Pero, es el ajá, hospital de tercer nivel. claro, internación. Sí, doctor. Ajá. Ahora, escúcheme Uh-huh. una cosa. Si en caso, Yeah. digamos, por ejemplo, como usted estaba hablando, digamos, en el SENA, ¿no? En el caso en el SENA, digamos, si yo quisiera hacer una, digamos, una internación
solo sería traerlo nomás al municipio, lo que sería aquí al hospital de Cobija, nomás, ¿no ves? Todos los centros O se puede, cabeceras de municipio, todas las cabeceras de municipio tienen la capacidad para internar pacientes, ¿no ve? sí, sí. Entonces, realizan el manejo del paciente según ese nivel de complejidad. Todas las Ya, doctor. patologías que atiende un primer nivel están bien Exacto. específicas. Sí, Y sí, si sí, eso aparecen sí. patologías de segundo nivel, Nivel, lo exacto. internan, le hacen el manejo de prereferencia y lo refieren a otro establecimiento. Pero doctor, digamos, por ejemplo, aquí tiene al azar, no ves de ejemplo, por ejemplo, digamos, de segundo nivel, que es el de Rivera Alta, tanto como el de que tenemos el Roberto Galindo, ¿no ves? Si Sí, caso, digamos, para poder ver cuál de los dos es más cercano, se lo puede elegir, digamos, si fuese Rivera Alta o fuese Roberto Galindo, ¿se lo puede hacer así? O ya, digamos, por ejemplo, si queda más cerca Rivera Alta, sí o sí es necesario internarlo o llevarlo si la opción, ahí también entra en juego un papel importante el paciente y los familiares. A Eso, veces doctor. los familiares cuando dicen el paciente puede estar en San Pedro, puede estar en San Lorenzo, pero dicen yo en Riberalta no tengo familiares y quiero irme a Cobija porque allá me pueden atender, entonces se lo puede referir a Cobija. Ya, Pero pero hay doctor, sí. algunos que Ajá. dicen no, yo no tengo a nadie en Cobija y mis familias están en Riberalta, entonces quiero ir a Riberalta. ¿No? Ya, Entonces doctor. se toma también el criterio, por eso es el consentimiento informado y todo lo que tiene que ver con el paciente en sí, ¿no? Ya, doctor, esa era mi duda, doctor. Ujú. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ujú, 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 ujú. Sí, cuando, depende, si la cercanía es Riberalta, se va a Riberalta y a través de vuelo puede llegar a Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. O si está en Cobija, el Hospital Roberto Galindo lo transfiere a un hospital de tercer nivel especializado en el manejo de cardiológico y lo puede referir ya sea a La Paz, a Cochabamba o a Santa Cruz, ¿no? Y en algunos casos, si ustedes saben que viven acá, muchos de los pacientes son referidos a Río Branco. Bueno, actualmente ya ha reducido bastante las referencias a Río Branco, pero hasta hace unos años atrás la opción principal o la primera opción era Río Branco antes, ¿no? Pero actualmente sí van al interior del país con el manejo de prereferencia que se realice de ese paciente, su estabilización y que haya vuelos disponibles y que esté en condiciones de viajar, en vuelo se lo lleva al hospital de cualquiera de los departamentos. O si no tiene condiciones, pero puede ir hacia Río Branco, pues se hacen las gestiones para que pueda ir a Río Branco. Doctor, ¿y no hay avioncitos hospitalarios o esos de ambulancia? Lamentablemente en el departamento no tenemos aviones ambulancia. Hemos contado con algunos en los últimos meses de la gestión 2019 y principios de la 2020, pero los convenios cesaron y el gasto que erogaba cada traslado pues era bastante alto y no se pudo llegar a cubrir. Entonces, esperemos que este año y con la nueva gestión de gobierno pues podamos tener nuestro avión ambulancia que tanto hemos pedido. Muy necesario, ¿no? Bastante necesario, bastante necesario. El año pasado se refirieron más de 20 pacientes hacia el interior del país en aviones ambulancia, ¿no? Y el resto viajan en vuelos comerciales y tienen las condiciones. Porque hay en Bolivia sí hay aviones ambulancia para alquilar, pero obviamente es un gasto bastante elevado, ¿no? ¿Alguna consulta más que deseen hacer, jóvenes? ¿Nada más? Creo que están en modalidad cardiología.
Espero que no le suba la presión ni se les altere la corte. ¿No? No todo, doctor, no todo. Ah, eso sí escuchas bien y no está entrecortado, ¿no, Lucía? Mm. Es que yo estoy en la calle, no estoy en mi casa. A ver, ¿por Aquí qué no paras en tengo la calle? wifi. Dime. Ujú. Hasta el año pasado y todavía enero y febrero de este año, incluyendo marzo, el programa SAPSI Mi Salud ha estado trabajando en lo que son proyecciones comunitarias y seguimiento a pacientes en domicilio, identificando patologías o enfermedades de base, ¿no es cierto? O patologías crónicas, ¿no? Entonces, obviamente, si el paciente tiene patologías crónicas, pese al seguimiento, no hace un tratamiento adecuado, porque eso ya es inherente más a la persona que al personal médico, pues va a tener complicaciones y siempre van a aparecer más pacientes. En este año, con la particularidad de lo que significa el COVID-19 o esta enfermedad por el coronavirus, muchas de las actividades que tenían planificadas como política SAPSI, como programa Mi Salud, porque la política SAPSI no es solamente para el programa Mi Salud, sino es para todo el personal que trabaja dentro del establecimiento. Vale decir que todos deberíamos trabajar con la política SAPSI, ¿no? Pero esta peculiaridad en relación a la enfermedad de la pandemia, pues ha hecho de que estas actividades queden no al margen, pero queden limitadas porque ustedes sabían que por la cuarentena no se podía salir a domicilios, había muchas y siguen habiendo todavía muchas restricciones y eso obviamente repercute directamente en lo que es el seguimiento en domicilio. Vale decir que esta gestión 2020, eso ha quedado un poquito relegado, pero se tiene que retomar a partir de la 2021 nuevamente esto, ya que es muy importante para, como tú dices, no saturar a los segundos y terceros niveles y tampoco a los establecimientos de salud de primer nivel. ¿Mm? Esta mañana tuvimos una reunión sobre eso principalmente, ¿no? ¿Alguna pregunta más que deseen hacer? Que no sea de política, porque Jordan es medio peligroso con su grabadora. No es nada malo que estamos hablando, a menos que hablemos de política de verdad, ¿no? ¿Verdad, doctor? Ya, ¿Verdad? ya. No sé, ¿alguna pregunta más, jóvenes? ¿Nada? Bueno, si no hay más preguntas, saquen una hoja y demos examen. No estamos en aula regular, ¿no? Si no, ya eran. Ya. Bueno, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Ya para la próxima semana tienen todas sus notas y espero pasárselas ya nomás para que ya las tengan disponibles. Ya, ¿Ya? doctor, gracias. Hay Gracias a algunos, todos. hay algunos que no han dado examen.